¿Vimos a lo mejor algo relacionado con un cometa? Pues volviendo al tema del meteoro, lo dudo mucho porque si no fue un meteoro, tampoco creo que lo que hubiera fueran fragmentos de un cometa. Todos conocéis las famosas Perseidas, ¿no? Esta lluvia de estrellas tan conocida, las lágrimas de San Lorenzo, que se da precisamente en verano, como nos comentaba la compañera María Ángeles. Pero no creo porque también tienen un aspecto luminoso que nos destaca a todos. Nosotros cuando vemos esa lluvia de estrellas, que se dice lluvia de estrellas, no es que no estén cayendo estrellas, si no estuvieran cayendo estrellas mal asunto, y más teniendo en cuenta que nuestro planeta es minúsculo al lado de cualquier estrella, sino que realmente lo que ocurre es que la Tierra es la que en su órbita alrededor del Sol hay determinados momentos en los que pasa por una franja en la cual se encuentran materiales ahí flotando en el espacio y nosotros somos los que literalmente nos tragamos esos materiales. De hecho, la famosa lluvia de estrellas, de la lágrima de San Lorenzo, pues consiste en que nosotros pasamos a través de esos restos de un cometa que gira alrededor del Sol también y tarda pues unos 70 y tantos años en volver a pasar por la misma zona, ¿no? En volver a dar la vuelta. Bien, no creo que fuera tampoco una lluvia de estrellas. Probablemente pudiste ver incluso el resplandor o el brillo que genera el paso de un satélite o de la propia Estación Internacional Espacial. Hay ocasiones en que la Estación Internacional Espacial es visible desde aquí, desde la Tierra. De hecho está orbitando alrededor de la misma y dependiendo de la forma en la que incida sobre ella la luz, pues a veces se puede reflejar esa luz y nosotros la vemos. Claro, si me dices que lo viste pasar durante un momento, que fue un momento corto, es muy probable que a lo mejor fuera eso, que estuvieras viendo el paso de un satélite o incluso de la Estación Internacional Espacial. Es complicado, pero podría ser. O incluso, siendo un poco menos románticos de toda esta hipótesis que acabo yo de lanzar, a lo mejor lo que viste, perdona María Ángeles, pero puede que fuera también esto, no fue más que basura espacial. Es decir, restos de algún satélite o restos, pues, incluso de la propia Estación Internacional Espacial, de algún tipo de desperdicio, que al entrar en la atmósfera se funde con la atmósfera. Así que, como digo, amiga, tendría que haberlo visto y aun habiéndolo visto a lo mejor yo también tendría mis dudas, pero estas posibilidades son las que te planteo aquí. El que fuera a lo mejor algún satélite que pasara por allí o el que fuera algún tipo de resto que al entrar con nuestra atmósfera se fundiera. No obstante, como decía en Cuarto Milenio, tenemos que dejar un poco abierto el campo a aquello que es desconocido, ¿no? Y claro, quién sabe si lo que tú viste fue a lo mejor algún tipo de objeto volador no identificado, es decir, algún tipo de ovni. No lo sabemos. Así que eso lo dejamos ahí también, ¿vale? Bien, y vamos a ver, ya nos van quedando pocas preguntas, de hecho me queda ya una última pregunta, la de mi tocayo, David Flores, es la que me dice lo siguiente. Dice: David, ¿en qué proyecto del que seas conocedor en España te gustaría formar parte? Y además me pregunta, ya a nivel global, ¿cuál es el que últimamente ha despertado más tu curiosidad por su singularidad? Por su singularidad. Un saludo, tocayo. Pues bien, David, gracias por tus preguntas y la verdad es que es muy interesante. Hay muchísimos proyectos a nivel nacional que se están llevando a cabo sobre astrobiología y por supuesto a nivel internacional también. Pero la verdad es que me gustaría formar parte de cualquiera de los proyectos que se están llevando a cabo en el CAP, en el Centro de Astrobiología, en el que se están estudiando ambientes extremos aquí en la Tierra, por ejemplo en Río Tinto o en otros lugares, para sabiendo un poco el comportamiento de esas bacterias en nuestro planeta, bacterias que aguantan temperaturas extremas, se conocen como extremófilas, o condiciones extremas de salinidad o de presión, o de un poco todo junto, ¿no? Pues como conociendo esta forma de vida podríamos extrapolar a lo mejor a otras posibles condiciones que existieran en otros planetas y conocer más acerca de la existencia en esos otros planetas, ¿no? De posibilidades de que existan allí seres vivos. Entonces, interesante en España, pues ya te digo, cualquiera de los proyectos que se está llevando a cabo en el CAP es muy interesante, para mí en particular, sobre todo el de los ambientes extremos, pero ahí se están también estudiando las diferentes atmósferas de otros planetas, condiciones de rotación de otros planetas del nuestro, muchos factores, ¿no? También hay que tener en cuenta que el CAP colabora con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, y con el CSIC, o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en ambos existen proyectos muy interesantes, tanto en el INTA como en el CSIC. Así que,
cualquiera de ellos me gustaría, ¿no? Además, planteando la segunda parte que me comentas, que es que a nivel global, cuál es el proyecto, ¿no? O la cuestión que últimamente ha despertado más mi curiosidad por su singularidad. Bueno, pues la verdad es que hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la rover, del Curiosity en Marte, es un tema fascinante, el que hayamos conseguido mandar esa sonda o ese robot espacial, ¿no? Y que esté por allí muestreando, es súper interesantísimo. Pero además existe, un poco relacionado con Marte, un proyecto que es el Mars One. El Mars One se sale un poco del vínculo entre la ESA, la Agencia Espacial Europea, o la NASA, la Agencia Espacial Americana. Y es un proyecto privado. Es un proyecto privado en el que se pretende enviar un centro continuo a Marte, y que haya allí continuamente seres humanos, que cada X tiempo se envíen seres humanos para que se encuentren allí llevando a cabo diversas investigaciones. El Mars One es muy interesante, pero a su vez tiene un problema bastante importante a nivel ético. Lo primero es que yo tengo mis dudas sobre si ese proyecto se pretende llevar a cabo con fines de avance científico o más bien con fines económicos. ¿Por qué? Pues porque este proyecto está planteado un poco como el Gran Hermano, pero el Gran Hermano marciano. Se llevaría a cabo un seguimiento de esos astronautas desde el momento de su preparación hasta el momento de llegada al planeta y, por supuesto, el periodo en el que estuvieran allí. Claro, tiene un pequeño inconveniente este proyecto, y es que no se cuenta con la vuelta de esos voluntarios astronautas, con lo cual morirían allí. A nivel ético, pues yo no estoy para nada de acuerdo ni con eso, ni con que se vaya grabando continuamente lo que se está haciendo en ese lugar a modo de Gran Hermano. Pero por otro lado, bueno, pues quizás el aprovecharse un poco de todas estas cuestiones pueda generar un dinero que permita el que se produzcan otros avances. Sobre todo, el problema más grave que veo yo ahí es que los astronautas no vuelvan. De hecho, ya se ha hecho un intento con el MAS 500, que es un proyecto en el que han permanecido un grupo de astronautas aquí en la Tierra, pero en unas condiciones similares a las que podrían encontrar en Marte durante unos 500 días. Y bueno, el mayor desgaste que han visto que serán capaces de afrontar es el psicológico. Si bien el problema de la ingravidez es un problema que todavía no tenemos demasiado controlado. Tengamos en cuenta que el desplazamiento hacia Marte pues nos llevaría, lo tenía por aquí, en torno a 200 y pico días. 250 días nos costaría llegar desde la Tierra a Marte. Después, el proyecto Mars 500 nos hablaba de unos 30 días que permanecerían allí, es decir, más o menos un mes, y la vuelta 240 días de Marte a la Tierra, varias 10 días al ir de volver. Bueno, eso nos hace una suma de un montón de días, y tengamos en cuenta que actualmente el récord de estancia está en 400 y pico días en ingravidez, 437 días, lo tengo por aquí en la chuletilla, ¿vale? Lo tuvo Valery Polyakov, el ruso. Entonces, ya de por sí este hombre llegó a la Tierra hecho polvo, vamos, porque los huesos empiezan a descalcificarse, la musculatura disminuye, un montón de problemas. Entonces, el principal problema que ahora mismo tenemos, y yo espero que en relativamente corto espacio de tiempo se resuelva, es el de los desplazamientos. El de además intentar vencer la ingravidez. Existen ya modelos de naves espaciales que aplicarían una gravidez una gravedad, digámoslo así mejor, dentro de ese propio vehículo, y que además permitirían desplazarse la nave utilizando energía solar y otros combustibles, ¿no? La verdad es que sobre este tema yo creo que se tiene que avanzar mucho, pero es probable que de aquí a relativamente pocos años, no sé si 15, 20, 30 años, veamos al ser humano en Marte, ¿no? Seres humanos pisando Marte. Si es con el proyecto Mars One o si es por otra vía, no lo sé, pero probablemente lo veamos. Y bueno, como decía, lo interesante de este tema es que a veces pues, se utilice el aporte económico de algunos excéntricos, ¿no? Por así decirlo, como pueden ser algunos turistas que han querido subir a la Estación Internacional Espacial. Yo veo muy mal el tema del turismo espacial por un lado, pero por otro lado, si estos señores tienen un montón de dinero y están dispuestos a pagar una millonada por subir allí y bajar, con ese dinero se consiguen después llevar a cabo un montón de líneas de investigación. Así que, bueno, lo veo mal, pero no lo veo tampoco tan mal. Mientras ayude a que avance la ciencia, chapó. Así que también hay por ahí algún proyecto interesante, ¿no? Nos encontramos con un proyecto sobre la llegada de una sonda a Venus,
y incluso enviar una sonda que utilizara el viento solar para desplazarse por la superficie de Venus. Es complicado porque Venus es un planeta de muchos contrastes, un planeta de contrastes térmicos bestial, ¿no? Pero incluso también hay otro proyecto que consistía en la llegada a Europa de un satélite, de una sonda. Europa es un satélite natural del planeta Júpiter, un satélite enorme, que la parte externa está congelado, pero bajo esa capa de hielo existe una capa de agua líquida, bueno, una gran masa de agua líquida. Esto debido a que el propio satélite genera una gran cantidad de energía interna todavía. Entonces hay un proyecto también muy interesante que consiste en enviar una sonda que se sumerja en esa parte, es decir, que perfore toda la capa de hielo y se consiga sumergir a modo de submarino. No sé si lo veremos, pero eso sí es un proyecto firme de la NASA y probablemente colabore también la Agencia Espacial Europea. Así que todos estos proyectos, un poco contestando a lo que me planteaba sobre cosas que hayan despertado mi curiosidad, pues serían bastante curiosos. Así que bueno, con esto ya un poco termino de contestar a esas preguntas que me habíais transmitido desde la página web. Ahora lo único que espero es que bueno, sigáis leyéndonos, que todas esas dudas que os surjan nos las transmitáis, ya sea vía web, con la página web, ya sea vía Twitter, vía Facebook. Y bueno, espero un poquito que con esto me hayáis conocido un poquillo más, por lo menos como hablo, ¿no? Así que cualquier otra duda que os vaya surgiendo, cualquier cosa que veáis interesante, me la transmitís y de un modo u otro intentaré contestarosla, ¿vale? Un saludito a todos y encantado de estar aquí con vosotros.